hombres y mujeres del mundo. Nuestro país vive de escándalo en escándalo en lo que respecta a la administración pública. En muchas ocasiones he hablado contigo sobre lo que es el sistema dominicano de la seguridad social, amparado en nuestro país por la Ley 8701 del 2001. Te he dicho muchas veces que la seguridad social es la respuesta a las incertidumbres que surgen en el ser humano, de aquellos aspectos de la vida que guardan relación con uno, que se nos presentan de forma inesperada, en particular en el mundo de la salud. La salud es un derecho fundamental que se recoge en la Constitución de todos los países del mundo, de todos los estados. Se eleva a una categoría de lo sagrado, a un derecho. No es una dádiva, no es un regalo, es un derecho que corresponde a cada ser humano que nace en cualquier territorio del mundo. En la República Dominicana hemos tenido una incertidumbre constante desde que surgió la ley, que se pensó que venía a hacer la transformación al esquema arcaico y atrasado del pasado. Pero ocurre que esa ley tiene un carácter que es la privatización, entregándole al sector privado la salud del pueblo, dejando de lado la responsabilidad del Estado a través de sus gobiernos que haya tenido o tiene en el momento para ocuparse de la salud del pueblo, del pobre, del que vive en la pobreza extrema, o sea, de aquel que no tiene nada para subsistir, no cuenta con trabajo, no percibe un salario, una remuneración, y por tanto el Estado tiene que ser el gran garante, no el sector privado. En la República Dominicana nuestras autoridades, los legisladores, el Poder Ejecutivo en particular, han querido deshacerse de la responsabilidad que le asiste de darle la salud y ofrecerle la salud al niño, al anciano, al adolescente, al adulto. ¿A qué se debe esto? Que se ha considerado que todo debe ser privatizado, lanzarlo al mundo de la empresa privada, y con la salud no se puede negociar. Tenemos nosotros en la seguridad social la figura de la SENASA, que quiere decir que es la institución del Estado, que está llamada a darle protección y respuesta a la salud, a la estabilidad anímica y psíquica de todos aquellos que no pueden pagar una pensión porque no trabajan. Aquel anciano que necesita tener un hospital donde ir. Hemos considerado que los hospitales son carga para el pueblo, y no es así. El hospital es la fuente inagotable donde podemos encontrar las respuestas a cualquier enfermedad, a cualquier incertidumbre en la salud. Pero aquí no se ha pensado en eso. Y por tanto, SENASA, que está llamada a darle respuesta a través del sistema subsidiado a aquellos que no tienen con qué pagar o no tienen un trabajo, que es la gran mayoría de nuestro pueblo. Y eso se convierte en una carga para el mismo pueblo, porque el pueblo es quien paga y a través del presupuesto de la nación se sacan partidas para lo que es SENASA. SENASA está integrada por un sinnúmero de instrumentos que va desde un consejo, una coordinación gerencial. Entonces nos preguntamos, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Que hemos visto y hemos observado que más de 20.000 millones de pesos se nos han ido de las manos. Han ido a parar a fuentes privadas, a instituciones privadas, instituciones las más de las veces fantasma, donde ha operado el amiguismo y el interés particular. Quien va a servirle al Estado no es para enriquecerse,
es para servirle a la nación, entregarse por entero a su pueblo y ajustarse al sueldo que está llamado a recibir. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Nuestros hospitales tienen directores, tienen administradores, tienen empleados, pero también tienen que tener una política de reingeniería permanente, constante y sucesiva en el tiempo y en el espacio. ¿Qué queremos decir con eso? Que el hospital es lo primordial en la salud, porque es donde está el dinero del Estado que va para servirle al pueblo, o que debe ser para servirle al pueblo. Estamos ante un escándalo mayúsculo y nadie se pregunta dónde está la fuente que tenía que fiscalizar todo el movimiento económico y financiero de SENASA. ¿Quiénes son los responsables a fiscalizar? Está desde el presidente de la República, incluyendo ministerios como el de la Salud, como el de Finanzas, como el de Industria y Comercio. Está también instrumentos que son necesarios para la fiscalización, llegando a la dirección directa de SENASA. Pero eso no ha ocurrido en nuestro país. Todo se ha dejado caminar, donde la ley no prima, donde las exigencias legales de la misma ley 8701 imponen para la fiscalización como un instrumento directo y que debe ser eficaz. Se ha negociado con la salud, se sigue negociando con la salud. Hoy nos encontramos con un sistema podrido, con un sistema que no responde a las exigencias de un pueblo. Ahora debemos de buscar la razón primordial para nosotros, y es que los gobiernos que hemos tenido desde que surgió la ley 8701 creyeron y han considerado que la salud es una carga para el gobierno, para el Estado, y por tanto tiene que entregársele al sector privado. Tenemos nosotros el sector privado a través de las ARS, que opera para ello bien, pero eso es a costa de los afiliados. Afiliados que las más de la vez se van a una consulta o llegan a emergencia sin el dinero necesario para pagar todas esas exigencias económicas. Tienen que retornar a la casa, a la búsqueda de empeñar cualquier utensilio del hogar para poder reunir el dinero que le permita atender al niño, a la madre que va a parir o al anciano que está enfermo o al mismo ser humano, hombre o mujer. Eso da pena que esté sucediendo en nuestro país cuando ya han transcurrido desde el 2001 a la fecha 25 años aproximadamente, cuando se pensó que al día de hoy contaríamos con un sistema integral, pero el comercio ha primado. Hemos abandonado los hospitales para entregárselo a las clínicas privadas. Hemos dejado de lado lo que es el desarrollo y la institucionalidad económica y social de aquellos que trabajan en los hospitales, médicos, enfermeras y asistentes, hasta aquel que es el barrendero o el que suapea un hospital o una policlínica. Es muy raro escuchar que se inaugura una policlínica. Es raro escuchar que estamos inaugurando o remodelando un nuevo hospital. No nos importa, no nos interesa, porque en la medida en que el sistema hospitalario cae, muere, de esa forma entonces el sector privado se enriquece y tiene mayores ingresos, como ha ocurrido con el caso de SENASA. Por ejemplo, hablamos de medicamentos. Con el dinero que percibe SENASA de ingreso, con el presupuesto de salud pública, tenemos nosotros la oportunidad de poder desarrollar e implementar fábricas, empresas, industrias que puedan dedicarse a la elaboración de nuestros medicamentos esenciales y necesarios a un bajo costo y poderlo entonces otorgar al pueblo a bajo costo o gratuito como debe de ser. Cada medicamento debe de llegar al hogar de forma gratuita porque es una responsabilidad del Estado. Hay un debate grande, pero están en lo aéreo. No,
Lo esencial es ver lo que ha pasado con SENASA en contratos que han celebrado con instituciones privadas, donde ha primado la familiaridad, el amiguismo y el interés particular. Eso no debe seguir existiendo ni ocurriendo en nuestro país, porque es un país pobre y cada centavo tenemos que protegerlo. Cuando nosotros estuvimos por 6 meses, hasta que el presidente de turno lo creyó necesario, nosotros demostramos que empezamos a reparar y a hacer reingeniería en cada uno de los hospitales de nuestro país, desde El Salvador Gautier, y nos encontramos con un material humano extraordinario, que al principio no nos entendieron, pero fueron comprendiendo la realidad y la verdad. Y allí en el Gautier nos encontramos con los mejores médicos, los mejores especialistas del país, que se entregaron en cuerpo y alma, cada médico, cada enfermera, para poner todos sus deseos e intereses a favor del pueblo dominicano. Asimismo lo vimos en el Hospital de San Francisco, de la Romana, de Higüey. No importa dónde estuviese una policlínica, allí estaban los ojos que fiscalizaban y los ojos que motivaban a través de la palabra y de las ideas, transmitiendo la toma de conciencia de las obligaciones y responsabilidades de cada quien. Nadie estaba a expensa de sus acciones individuales, porque estaban los ojos del director de la institución, y era una institución que la encontramos más en bancarrota que otra cosa. Pero con el poco dinero que recibíamos, el poco ingreso que recibíamos, estaba la voluntad, una voluntad férrima, de poner en movimiento la seriedad, la decencia y la lealtad de cada médico, de cada enfermera y de cada trabajador del sector público en la seguridad social. Es decir, que todo se puede. Me acuerdo que teníamos muchos vehículos alquilados que les robaban al Seguro Social. De la noche a la mañana aquello desapareció, sin importar las amenazas ni las diatribas que nos lanzaban, porque por encima estaba el pueblo y los intereses del pueblo. Los hospitales empezaban a brillar y a tomar un concepto de respeto, de amor y de lealtad a cada hombre, fuera o no fuera trabajador, a cada pobre, a cada ser que no tenía ni con qué comer. Solo falta la voluntad, y eso es lo que no hay en nuestro país. Hemos cerrado los ojos. Señor presidente, lo que ha ocurrido en SENASA no tiene perdón de Dios, no es un robo, no es una traficación con el dinero del pueblo, pura y sencillamente. Estamos ante asesinos, ante criminales vulgares, porque aquel que le quita el derecho a la paz, a la estabilidad y a poder subsistir con decencia y dignidad a un pueblo, a un solo ser humano, no merece ser llamado ladrón ni perverso, sino un hombre que traiciona la patria, traiciona los intereses sagrados de la nación, señor presidente. Y para eso tienen que estar los asesores de usted, señor presidente. Para eso tiene que estar el DNI como institución de las Fuerzas Armadas, que es para poder investigar e indagar aquello que está en la oscuridad. Nada puede quedar como un cabo suelto. Tiene que estar la autoridad suprema sobre cada accionar de cada institución y de aquellos que dirigen cada institución. Es vergonzoso el pensar y el decir que se negociaba con instituciones fantasma, con contratos donde se ponía X cantidad de pacientes sin nunca ir a donde un médico y cobrar una suma, fuera o no fuera ese paciente. Es injusto, señor presidente, que eso escapara a la vista, a usted, a los oídos de usted, como aquellos funcionarios que le rodean, señor presidente. Usted tiene ahora que autocuestionar cuál ha sido su accionar y el accionar de todo esto que se conjuga en una maldad en contra del pueblo. Si usamos el término robar, aquí no puede precisarse de una forma simple de un simple ladrón, sino estamos hablando de un perverso, de una persona que ha querido enriquecerse o personas que se enriquecen con el patrimonio de un pueblo. Nuestro país llora lágrimas de sangre, señor presidente. Solo hay que ir a los barrios,
a esos barrios pobres y solo hay lágrimas de dolor y de incertidumbre, señor presidente. Solo hay que ver cómo anda la clase media, la clase pequeña, media o media pequeña. Están sufriendo lleno de deuda. Vemos vehículos por toda parte, millones de carros, millones de camionetas. Y por eso pensamos que somos un país desarrollado y que estamos por encima de los países de Centroamérica, el Caribe y de la mayoría de los países de América del Sur. No, señor presidente. Mientras haya lágrima de sangre en el corazón de la gran mayoría de nuestro pueblo, no se puede hablar de avance. Mientras haya incertidumbre y obstáculos para que la salud sea un derecho legítimo y fundamental a recibir por cada ser humano, no se puede hablar de país desarrollado y mucho menos hablar de democracia. La democracia es tener en su poder un gobierno que dirija el país, que amamante el desarrollo y la integración social y económica de una nación. Democracia no es que cada quien hable lo que le venga en gana, que ultraje como le venga en gana, que puede herir susceptibilidades de sentimientos de familia como le venga en gana. Democracia es pensar en respuestas sociales y económicas y una paz política de un pueblo. Eso no lo tenemos, señor presidente y señores funcionarios que integran el gabinete y las fuerzas colaterales de la dirección del aparato del Estado. No podemos detenernos que hubo un simple desfalco. Estamos hablando de miles y miles de millones y nadie sabe a dónde ha ido a parar cada peso, cada centavo de esos miles de millones. Y eso es injusto, que nos aprovechemos de la ignorancia de un pueblo. Se requiere que desde la tribuna los ministros le hablen al pueblo, le digan lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, le digan al pueblo el programa de nación que exista, le diga al pueblo sobre las reuniones que deben de provocarse entre todos los sectores que integran la economía y la parte social de nuestro pueblo. Es buscar respuesta planificada, pero al mismo tiempo de fiscalización, más en un país donde cada quien cree que hay que buscar el dinero, sin importar cómo. Tenemos que vivir con un ojo abierto, pero uno cerrado. Y cuando el abierto se cansa, hay que cerrarlo para abrir el otro. Y no tener perdón para nadie, no confiar en nadie. Esa confianza tiene que ser el resultado del respeto que cada integrante de la función pública pueda ir expresando y ganándose, no solo ante los ojos de un presidente, sino de su pueblo. Esto no es correcto lo que está pasando. Escándalo y escándalo. Y al poco segundo se olvidan los escándalos. Se habla de una justicia independiente. Y no sabemos quiénes están presos o detenidos. No sabemos qué se pretende y qué se busca hacer contra aquel que le roba al pueblo. No ya del pasado, porque se ha visto ya la respuesta. La mayoría están sueltos. Gozan de su libertad. ¿Dónde está la lucha contra la corrupción cuando esa lucha no ha provocado efecto? Cuando una institución como SENASA hoy sale a la luz pública que estaba integrada por personas que han falseado y han ultrajado la lealtad a un pueblo. Busquemos las causas. Queremos descargar el Estado de la educación del pueblo. Queremos llenarla de colegios privados, de instituciones privadas en la educación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la salud? Lo mismo. Negociar con laboratorios privados, con comercios que venden medicamentos privados. Y llegamos al extremo nosotros de que tenemos que buscar medicamentos falsos o dispositivos para aquellos que tienen y sufren consecuencia de un accidente que son falsos, que no son puros. Es como alguien que manda hacer puerta de roble y se la ponen de pino, falseándola y mezclándola con el roble. Eso mismo ha ocurrido con la salud en nuestro país. ¿Por qué nosotros no nos detenemos a ver los ingresos a través de SENASA
y ver con esos ingresos cómo vamos remozando nuestros hospitales, buscando buenos médicos con concepto humano, donde el humanismo tome su razón de ser y prime por encima de todo. ¿Por qué no nos detenemos a pensar si los sueldos que reciben nuestros médicos y enfermeras son lo suficiente para ellos poder entregarse en alma y cuerpo a la respuesta de la salud de cada ser humano? No, tienen que irse al sector privado. Pero SENASA no solo tiene ni cuenta con los trabajadores porque tienen su fuente para dónde ir. Aquí van los pobrecitos, aquí van los sin nombre y sin apellido, señor presidente y señores funcionarios y señores líderes políticos de la oposición, que no le hablan de la seguridad social a nuestro pueblo, no le hablan de la importancia como un instrumento idóneo. Simón Bolívar, aquel hombre que liberó 5 naciones de América, aquel gran guerrero, siempre habló en aquellos tiempos de los años 1800, ya hablaba de la importancia de la seguridad social y decía que donde no existiera, entonces cada segundo más se hunde y más se hunde un pueblo. Muchas veces tenemos que pagar miles y miles de pesos y hasta millones para poder buscar un seguro médico internacional, cuando debiéramos economizarnos ese dinero por encontrar la respuesta a una salud digna, ágil y que sea también expansiva y de pueblo, de forma popular. Señor presidente, usted tiene los lunes, creo, una mañanera, pero esa mañanera es para que usted concientice a un pueblo, no solo para responder a cosas pequeñas y banales. No es decirle al pueblo cómo debe de pensar sobre los derechos y de los derechos que de forma constitucional le corresponden. Pero no le hablamos al pueblo, no le decimos de sus derechos y cómo defenderlo y cómo conocerlo en primer lugar. La seguridad social, vuelvo a decir, es un instrumento idóneo para el desarrollo integral de los pueblos. Solo hay que ver Suecia, Dinamarca, Holanda, Finlandia. Solo hay que ver el caso de otras naciones del mundo. Cómo progresan, cómo tienen estabilidad en la salud, cómo el pueblo es el beneficiario, con dinero y sin dinero. El trabajador y el hombre de la calle y la mujer de la calle no tienen que tener dinero en su cartera ni en sus bolsillos, señor presidente. Solo tienen que tener el respaldo preponderante de un poder ejecutivo y de un poder legislativo que le ofrezcan al pueblo la respuesta, que no le permita que dejen de dormir, que no tengan que lanzar lágrimas de sangre en la noche o en la madrugada o en el día, porque no saben dónde van a llevar su criatura, a su mujer o al abuelo o a la abuela o al hombre mismo. Y cuando se vive en la incertidumbre, se vive en el infierno, presidente. Y eso no es justo. Es el momento de que busquemos nuestro dinero. No importa dónde estén, señor presidente. Y no importa los bienes que haya que incautarle y adjudicarle a quien sea. No es que yo me robé 10,000 pesos, 10,000 millones, y que con 3,000 millones que devuelva todo está resuelto. Ese es un robo con la complicidad del Estado, en máxime del Poder Judicial. Todo dinero que se le roba al pueblo tiene que ser reingresado por completo, porque no queremos vivir de dádivas, ni tampoco de incertidumbre. Perdonen que haya alzado la voz, pero es que hay ira en nuestro ser como en la gran mayoría de nuestro pueblo. Yo me pregunto, ¿qué político, qué líder supuesto de nuestra nación le habla a su pueblo? ¿Quién le dirige mensaje y palabras de concientización? ¿Quién le dice y le habla del valor del ser humano? Aquí hay una responsabilidad compartida
en muchos aspectos de la vida de la nación. Aquí nadie puede lanzar la primera piedra. Detengámonos a pensar, detengámonos a buscar el sosiego. Aquí hay millones y millones de pobres, y de aquellos millones que han tenido que emigrar porque aquí no han encontrado ni encuentran respuestas. Y este es un país rico en tierra, y es un país rico en seres humanos. Y si unimos la tierra y el hombre y la mujer, vamos a parir oro, vamos a parir diamante, vamos a parir plata. Es un pueblo con tierra fértil para el arroz, la habichuela, el plátano, para todos los cereales. Es un pueblo con minas de oro y de plata. Es un pueblo con minas de ferroníquel y tiene también un sinnúmero de minerales que llega hasta el zinc. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no hacer el respeto que merecen nuestros minerales? ¿Por qué entregárselo a lo que es el capital extranjero para que lo administre, lo dirija y se pueda expropiar de todo? No, señor presidente. Llegó el momento de detenerse a pensar en el pueblo, no en lo que va a ocurrir 4 años después, si seguimos o no seguimos. Es segundo tras segundo, minuto tras minuto, que se va cultivando la confianza y el amor a recibir de un pueblo. Porque Juan Bosch es recordado por 7 meses de gobierno solamente, por cuanto le dio, empezando con el pago de la deuda pública, con la deuda externa, liberó al país y empezó el desarrollo de la reforma agraria como debió ser, construyéndole pequeña casa a las familias campesinas, con un concepto claro del sistema energético para su país, en aquel momento del 1963. Y ahora no se puede dormir porque no se puede encender ni un simple abanico. Ahora no hay paz en la noche para cuando uno llega cansado y vencido con la fatiga a la casa, porque no hay luz, señor presidente. No es comenzar a lanzar manchas ni diatribas contra el pasado cuando encontramos a Punta Catalina. Se le entregó bien, funcionando y en buen estado. ¿Por qué no funciona ahora? ¿Fue algo diabólico? Cuando se ha demostrado lo contrario y que usted mismo reconoció la valía de esa empresa, no obstante los epítetos lanzados en su campaña. Cuántas cosas quisiera seguir diciendo, pero la seguridad social no nace para ser privatizada, no nace para entregársela al sector privado, pero SENASA, dirigida por el Estado, ha hecho todo lo contrario. Tuvo tiempo de gloria. Recuerdo al licenciado Chanel Rosa, fue de orgullo en la gestión y otras gestiones fueron de orgullo. Funcionaba. ¿Por qué ahora se nos va de la mano? ¿Por qué ahora el anciano no sabe si va a encontrar medicamento o una respuesta en la salud? Como la madre no sabe si puede parir en un hospital porque lo hemos abandonado para entregárselo en los negocios del sector privado, porque no contamos en sí con un desarrollo industrial en la medicina, porque no contamos con un desarrollo en el material humano, con una conciencia tomada. Recuerdo que cuando estuve en el Instituto Dominicano del Seguro Social, iba a los hospitales haciendo asamblea con los médicos. Me oyeron, estaban un poco con las espinas fuera, pero me iban oyendo y terminaban escuchándome y tomando conciencia sin jactancia. Recuerdo las conversaciones con los sindicatos de enfermeras, con los otros trabajadores. Hablábamos con ellos, compartíamos, le hacíamos ver las debilidades y la escasez económica. Me entendieron, no me pidieron ni aumento salarial. Y cuando quisieron se dieron cuenta que no lo tenía en la mano, pero que existió una voluntad
férrea para buscar respuestas. No quiero ponerme como un ejemplo, pero yo ganaba 15.200 pesos, ganaba menos que los miembros del consejo, que eran cuestionados hasta que lo pude arrinconar, como arrinconé a todos los enemigos, porque había un discurso de una rendición de cuentas cada 30 días a través del programa de Julito Jacín, que bondadosamente me ofrecía ese primer lunes de cada mes, sin darle un centavo ni un anuncio, porque en 6 meses, si mal no recuerdo, escasamente hubo un solo anuncio, porque se estaba en un plan de austeridad. Ya llegó el momento de dejar de lado las diatribas, las injurias, los ataques. Llegó el momento de que el gobierno se concentre en la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de un plan nacional en la salud, en la educación y en la seguridad de nuestro país. Es un país que se siente inseguro. Solo hay que ver la última encuesta que salió. Más del 60% no confía en la salud. Más del 60% no confía en la seguridad. Solo hay que recordar hace 2 semanas el hecho lamentable en Santiago de la pérdida de 5 personas, gánster o no gánster. Pero para todo hay que saber buscar respuesta. Estamos nosotros inmersos en la incertidumbre y no es justo vivir así. Cuánto quisiera seguir hablando con ustedes, pero voy a coger otro programa para poder desarrollar a plenitud todo cuanto guarda razón de ser con las instituciones de la ley 8701. Queremos paz, queremos estabilidad, queremos tranquilidad, queremos un pueblo consciente, con conciencia de sus obligaciones y deberes. Queremos un pueblo que sepa pensar, que sepa lo que es bueno y lo que es malo, y por encima de todo, un pueblo que sepa comprender cómo defender sus derechos fundamentales e inalienables, que debe proteger y existir a favor de todo hombre y toda mujer de nuestro país. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.